semana pasada fue pues, la información con lo que hablé con ustedes a respecto de realizar las prácticas en octubre y la programación sería iniciando el 13 de octubre. Igual el, la universidad tiene pues que mirar si se puede implementar los protocolos y nos avisarían, pero la idea es que a fin de este mes ya tengamos la respuesta definitiva para saber si vamos a hacer las prácticas. Bueno, entonces vamos a comenzar con los métodos de neutralización. Ya habíamos visto pues algunas de las generalidades, pero en general podríamos decir que una forma de identificarlos es que están involucrados ácidos y bases y hay transferencia de protones. ¿Sí? De H es más, ya sea del ácido hacia la base, ¿no? Normalmente. Dentro de lo que mm, pues haríamos en la práctica de laboratorio de hoy o el tema que trataremos en esta tarde, vamos a analizar mezclas alcalinas de tres posibles especies, ¿no? Carbonato, voy a ponerlas como clases como de sodio, pero pues puede ser que existan en otra forma. Bicarbonato y los hidróxidos. Dentro de esas tres especies, digamos que las dos primeras pueden ocurrir en forma natural. Es decir, que en la naturaleza, en ríos y quebradas o en general en fuentes de agua, podemos encontrar carbonatos y bicarbonatos formando diferentes compuestos, ¿no? Los iones más comunes pues son el sodio, también el potasio y en ocasiones el calcio, ¿no? Aunque pues el calcio en carbonato es un poco insoluble. El hidróxido de sodio, digamos que no es común, ¿no? No es común encontrar hidróxido de sodio en la naturaleza, libre, ¿no? Al menos en las fuentes de agua. Es posible pues que en algún otro tipo de, tal vez, yacimientos o materiales minerales se encuentren unas muy pequeñas cantidades de hidróxido de sodio, pero pues no es común que se utilice o que se encuentre en la naturaleza. Cuando lleguemos pues un poco más adelante, veremos que hay ocasiones en las que podemos encontrar las especies solas, es decir, tengamos solo carbonatos o solo bicarbonatos o solo hidróxidos, sobre todo en las muestras, ¿no?, que vamos a trabajar. Pero también podemos encontrarlas formando mezclas compatibles. Permítanme un momento que creo que cometí un error al crear la página y el largo está muy pequeño. Algo pasó. No quedó como tamaño carta. Quedó más corto. Vamos a ver. No, así quedó al revés. No se puede modificar. No, parece que no. Bueno, va a quedar horizontal. No se puede cambiar más que el nombre. Bueno. Mm, Bien, entonces estas especies solas se pueden encontrar a diferentes valores de pH sobre todo. Por ejemplo, los carbonatos se encuentran cuando el pH es mayor, como alrededor de 8 unidades de pH más o menos. Por encima de 8 encontraremos carbonatos. Los bicarbonatos se encuentran en un rango de pH que está comprendido entre más o menos 3,7 a ese valor de 8. Mientras que los hidróxidos se encuentran a pHs mayores a 7. Entonces, si se mide el pH de una muestra, es posible establecer más o menos qué especies hay presentes, ¿no? Sin embargo, pues solo con una titulación se puede determinar cuál es la especie que realmente está presente en la muestra, ¿no? Por ejemplo, si el pH es 7, pues es posible que a pH 7 existan los carbonatos y bicarbonatos, tal vez los hidróxidos, pero en muy pequeñas cantidades.
Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que a veces se pueden encontrar como mezclas, pero estas mezclas solamente son posibles entre aquellas que sean compatibles. Y el término compatible se refiere a que no reaccionen entre sí. Las que sí reaccionan, o sea, las que son incompatibles, serían las mezclas entre bicarbonatos e hidróxidos. Estos dos reaccionan. El producto pues de la reacción del bicarbonato, que puede reaccionar como si fuera un ácido, es carbonato y pues el resto sería como agua, ¿no? Entonces, realmente, si hay originalmente se mezcla una cantidad de hidróxido de sodio con una cantidad de bicarbonato de sodio, eventualmente, dependiendo de cuál sea el reactivo límite, tendremos al final carbonatos y cuál sea el que esté en exceso, uno solo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 2 moles de hidróxido y 1 mol de bicarbonato, pues la reacción, el reactivo límite es el bicarbonato, ¿no? Se producirá 1 mol de este y una de este reaccionará, por lo tanto, al final quedarán carbonatos e hidróxidos. Si al contrario hay más bicarbonato que el que se necesita de hidróxido, la reacción va a producir carbonato, no va a quedar nada de hidróxido y va a quedar un exceso de bicarbonato. Entonces, las mezclas compatibles son únicamente mezclas de bicarbonatos y de carbonatos, o mezclas de carbonatos e hidróxidos. Es posible entonces que la muestra desde el principio contenga carbonatos y bicarbonatos o carbonatos e hidróxidos, pero que contenga, por ejemplo, bicarbonatos e hidróxidos no es posible. Esta mezcla es incompatible. Entonces, en cuanto a posibilidades de muestras, nosotros tendríamos las siguientes posibilidades entre esas 3 especies. Una posibilidad es que la mezcla contenga únicamente bicarbonato. Otra es que contenga únicamente el ion carbonato, tal vez solamente hidróxido, o las mezclas compatibles, que pueden ser carbonatos más hidróxidos. O el quinto caso sería que tuviésemos bicarbonatos y carbonatos desde el comienzo. Entonces, dependiendo de el pH, sobre todo de las valoraciones que se hagan, podemos identificar cada una de esas. Y ese es el propósito del taller que van a hacer esta tarde. Vamos a tratar de identificar de unas muestras ante cuál de los 5 casos estamos. Y no solamente hacer la identificación, sino que también vamos a cuantificar todo esto basado en la cantidad de valorante que se gaste. Y en general, en las valoraciones ácido-bases, pues se utilizan ácidos y bases patrón. Dentro de lo que ustedes pues, leyeron para la práctica de hoy, el patrón que se va a usar, que es un patrón primario, ya la semana anterior habíamos definido cuál era el patrón primario. ¿Cuál de todos los reactivos que ustedes leyeron en las prácticas es un patrón primario? Esa puede haber sido una pregunta del quiz, pero no estaba ahí. ¿Cuál es el patrón primario? Parece que no leyeron con mucha atención y esa era la pregunta que debe haber incluido en el quiz. ¿Es el ácido clorhídrico un patrón primario? Bueno, vamos a aquí aleatoriamente. Jaimar, ¿el ácido clorhídrico es un patrón primario o no? Bueno, vamos a esperar a que Jaimar nos conteste y pues es menos tiempo que Sí, ustedes van a... profe, es un patrón primario, qué pena, pensaba que ya había activado el micrófono. El ácido clorhídrico. Sí, Bueno, el ácido clorhídrico es un gas.
y tiene una pureza que está entre 34 y 37%. ¿Será que con esas dos características podemos decir que es un patrón primario? No, 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 y eso lo vimos en la clase anterior. No es un Profe, patrón primario. Sí, profe, que el patrón primario no sería el bicarbonato. es el carbonato realmente, el Ah, el carbonato de carbonato. sodio. El carbonato de sodio sí es un patrón primario, este sí. Este sí es un patrón primario. De hecho, es el que se usaría en la práctica. Entonces, el ácido clorhídrico se prepara, según la práctica, aproximadamente 0,1 normal, ¿no? Y luego, aprox, ¿no? Porque no sabemos exactamente su concentración. Y luego lo que se hace es que se compara contra el carbonato de sodio, que sí es un patrón primario, ¿no? Luego de que se compare contra ese, se determina la normalidad exacta. Entonces, en ese momento se convierte en un patrón. Ya es un patrón y en nuestro caso se da el valorante. No es pues un patrón primario, pero cuando ya termine el proceso de comparación con este, entonces sí se convierte en un patrón primario. Por eso, la práctica uno es la preparación, ¿cierto? Y dentro de esa está la segunda parte, que es la valoración. Entonces, cuando nos encontremos con reactivos que no sean patrones primarios, el proceso va a ser así. Se prepara de una concentración más o menos de la que necesitamos y luego se compara contra un reactivo que sí sea un patrón primario a través de una titulación. Luego de ese dato de la titulación, vamos a calcular la concentración exacta pues, de el ácido clorhídrico, ¿no? Bueno, aquí podríamos decir que exacta entre comillas, porque pues todo proceso de comparación o de medición tiene inherente una incertidumbre. Entonces, si decimos que es 0. No sé, 0,97 equivalentes por litro, esto es aproximadamente cierto, pero tiene un error asociado, ¿no? Este error, pues, es imposible de eliminarlo del proceso de medición. Porque como hay mediciones intermedias como que, por ejemplo, si fuéramos a describir el proceso de preparación, por ejemplo, la preparación solamente del ácido clorhídrico. Si fuéramos a preparar 100 mililitros de una solución 0,1 normal, pues digamos que la densidad es de 1,12 gramos por mililitro y que ese reactivo es del 37%, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer algo como esto. A ver, 0,1 equivalentes por litro. Y vamos a preparar 100 mililitros, o sea que multiplicamos por el volumen que es 0,1, ¿cierto? Pero aquí nos presentamos un inconveniente. Y es ese término de equivalente. Bueno, el equivalente será algo con lo que nosotros tendremos que lidiar constantemente en las diferentes técnicas, pero básicamente mirando la estructura del ácido clorhídrico, vemos que el ácido clorhídrico es capaz de donar un solo protón. O sea que el ácido clorhídrico tiene un equivalente por cada mol. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, dependiendo de la reacción, podría tener un equivalente por mol o dos equivalentes por mol. ¿Cómo saber exactamente cuál? La única forma de saber cuál es que hay que mirar la reacción en la que participan. El ácido clorhídrico sí solo tiene una opción, y es donar ese protón. Pero el ácido sulfúrico podría hacer cosas como estas. Por ejemplo, yo podría el ácido sulfúrico ponerlo a reaccionar con el hidróxido de sodio. Y en esta reacción producirse este compuesto, más sulfato, a ver, NaOH más agua, ¿no? Como toda reacción ácido-base. Si esta es la reacción, tenemos que estar reaccionando un equivalente por mol. Pero si la reacción es esta, en la que el NaOH reacciona con el ácido sulfúrico para producir sulfato de sodio y agua, no están balanceadas realmente. Pero lo que quiero que miren es que
entre la molécula inicial de ácido y cómo queda. Observen que en el primer caso, de acá a acá solo ha cambiado un protón. Aquí era H2SO4 y aquí es HSO4. Entonces, en este caso es un equivalente por cada mol. En esta reacción, los dos protones del ácido sulfúrico ahora no están en el sulfato. Este es el sulfato de sodio. Los dos protones han sido reemplazados por sodios. Entonces, en este caso, tendríamos que son dos equivalentes por mol. Ese va a ser pues un concepto bastante importante a la hora de hacer los cálculos y espero pues que en el tiempo que nos queda podamos, al menos para los propósitos de esta tarde, llegar a entender cuándo los equivalentes son uno o dos o tres o los que sean. Bien, entonces aquí usamos eso, ¿no? Que el ácido clorhídrico tiene un equivalente por cada mol. Entonces, como en el caso del ácido clorhídrico es solamente un equivalente, podemos decir que la normalidad es igual a la molaridad, por esta razón. Si hacemos aquí la operación antes de multiplicar por el volumen, esto nos daría que 0.1 equivalentes por litro es igual a 0.1 mol por litro, perdón, para el ácido clorhídrico. Bueno, ahora sí usamos la masa molar del ácido clorhídrico, que es de 36,45 gramos por una mol. Estos equivalentes ya se cancelaron. El ácido no es puro, está al 37%, o sea, únicamente hay 37 gramos de ácido clorhídrico por cada 100 gramos del reactivo, ¿no? Que es lo que se pesa. Y aquí finalmente tenemos el uso de la densidad, que es de 1.12 gramos por cada mililitro. Y lo que nos dé eso, ¿cuánto les da ese volumen de ácido clorhídrico? Antes de ese volumen de ácido clorhídrico. De 0,88. 0,88 Sí. mililitros, ¿no? Bueno, entonces, sí da eso. No sé. 0,88 por 2.5. Sí, más o menos. En la práctica les pedían que calcularan para preparar 250 mililitros de ácido, no 100. Entonces, digamos, si yo fuera a preparar 100 mililitros de este ácido, mediría 0,88 mililitros de ese ácido concentrado, que es como el 37, lo diluyo en agua, pues recuerden que el matraz debe contener primero un poquito de agua, ¿no? Y esa era otra de las preguntas de la guía. La razón, pues recuerden que la reacción entre ácidos y bases o la dilución incluso de agua con ácido desprende calor y en ocasiones puede ser una reacción muy exotérmica y violenta, de forma que si ustedes tienen un poquito de agua con mucho ácido, la capacidad calorífica del agua es mayor que la del ácido y el incremento de la temperatura sería menor si hubiese mayor cantidad de agua. Entonces, por eso la precaución de que primero el matraz debe contener una cantidad importante de agua, ¿no? Es más, si se fijan, son solamente 0.88 mililitros en un matraz de 100 mililitros, o sea que ustedes tranquilamente podrían tener más de la mitad de agua, agregar los 0.88 mililitros del ácido y luego aforar. Digamos que hay un par de operaciones ahí que sobran, aforar no es necesario porque de todas formas la concentración de 37 que estamos usando acá no es exactamente 37, es menos o es más, bueno, eso es realmente difícil de saber porque el ácido clorhídrico no es un patrón primario. Y lo otro es, ¿con qué se mide 0.88 mililitros? ¿No? Es un volumen muy pequeño, no hay pipetas volumétricas, entonces medirlo con una pipeta graduada pues es la única opción, la opción más segura. Y pues puede ser simplemente tomar 100 mililitros de agua en una probeta, pasarlos a un beaker y agregar, no sé, 0.9 mililitros del ácido y listo, mezclar bien, eso es todo. Digo pues que no es necesario aforar y todo esto porque es que finalmente nosotros no vamos a usar el volumen de solución preparada para calcular la concentración. Ni siquiera esta cantidad de ácido va a ser la necesaria pues para calcular la concentración. El segundo paso es la estandarización, digamos que es la segunda parte. Estandarizar es un término usado en muchos ámbitos en el análisis químico, pero básicamente para
cuando estamos hablando de una solución, el propósito de esta operación es conocer la concentración. Cuando vamos a estandarizar una solución, significa conocer su concentración. Hay otro término también que se usa similar, que es normalizar. Normalizar la solución es determinar eso, ¿no? Y en ocasiones, pues, se describe mediante el proceso que se utiliza, que es una valoración. Entonces, normalizar, valorar o estandarizar una solución es exactamente lo mismo. Implica conocer su concentración, ¿cierto? En este caso, vamos a compararla contra la concentración de una solución patrón de ácido, perdón, de carbonato de sodio o contra unos miligramos de carbonato de sodio. Entonces, necesitamos conocer la reacción. El ácido clorhídrico reacciona con el carbonato de sodio. El producto de la reacción depende de el punto final del indicador que usemos. Entonces, la reacción es entre estos dos, ¿no? Esa reacción realmente se da en dos etapas. En la etapa 1, el ácido clorhídrico reacciona con el carbonato, produciendo bicarbonato de sodio y agua. Bueno, en este caso, el ácido clorhídrico, el cloro, pasa pues a reaccionar con el cloruro, ¿no? Queda cloruro de sodio. Bueno, esta es la primera etapa, ¿no? La transferencia pues del protón se dio del ácido clorhídrico hacia el carbonato, ¿cierto? Y ya quedó, ¿no? En la segunda etapa, más ácido clorhídrico reaccionan cuando ya se ha acabado todo el carbonato. Este carbonato ya todo se convirtió en bicarbonato. Ahora el ácido clorhídrico reacciona con el bicarbonato, produciendo ácido carbónico y nuevamente cloruro de sodio. Este rápidamente se descompone en CO2 y agua. Por eso en ocasiones no se escribe la reacción con ácido carbónico, sino directamente CO2 más agua más NaCl. Entonces, el propósito pues, de la titulación es comparar el ácido clorhídrico contra el carbonato de sodio, ¿no? Lo que pasa es que cuando se hace la reacción depende de hasta dónde lleguemos para escribir una reacción completa. Esta primera etapa ocurre a un pH de más o menos 8. Esta segunda etapa ocurre a un pH de más o menos 4. O sea que si estuviésemos siguiendo como, a ver, una titulación potenciométrica, recuerden que se mide el pH en función de los mililitros de valorante, que en este caso sería el ácido clorhídrico. Aunque el ácido clorhídrico no se conozca su concentración, pues es lo que se coloca en la bureta, ¿no? Y en el matraz, en el Meyer, donde se hace la titulación, se colocan unos gramos del carbonato de sodio, se agrega un poquito de agua y se iniciaría la titulación. En el caso de una titulación potenciométrica, el carbonato pues origina un pH por encima de 8, ¿no? Digamos que este es un punto de referencia y 4 es el otro punto de referencia. Entonces supongamos que inicialmente el pH está por acá arriba, ¿no? Y a medida que se va adicionando el ácido, el pH comienza a disminuir. Llegará a un punto en donde ocurre el primer cambio, y es un cambio abrupto de pH como así, ¿cierto? Y luego ocurrirá aquí otro, más o menos en un pH de, a ver, yo quiero dibujar esto mejor. No quedó como muy bien. A ver, vamos a borrarla. Bueno, entonces el pH viene por acá, viene bajando, y aquí hay un salto, luego comienza a hacer esto, y luego aquí ocurre otro salto. Entonces, por acá, en esta zona, tenemos carbonato de sodio, ¿no? En este punto, 8, todo ese carbonato se está convirtiendo en bicarbonato. Por acá, por debajo de 8, tenemos bicarbonato.
Y por debajo de 4 ya tendremos CO2 y agua. Entonces, dependiendo del pH al que se haga la titulación o hasta el cual se haga la titulación, pues la reacción puede ser solamente esta o puede ser una reacción completa. Por ejemplo, supongamos que la valoración se haga hasta un pH de 8. Si es hasta un pH de 8, entonces la reacción sería carbonato de sodio más ácido clorhídrico, produce bicarbonato y NaCl. Esa sería la reacción. Si el pH, digamos que hasta pH 8, desde donde esté, ¿no? Digamos si está en pH 10, pues hasta allá. Ahora, este es un primer método, ¿no? Un segundo método sería hacerlo hasta pH 4, es decir, otra titulación diferente a la primera. Si es hasta pH 4, pues la reacción se va hasta la neutralización completa del bicarbonato, en cuyo caso la reacción completa sería esta. Y pues balanceando la ecuación quedaríamos con un 2 por acá y un 2 por acá. Entonces miren la diferencia. Si la titulación se hace hasta pH 8, la reacción neta es esta. Pero si desde el principio, pH 10, el que sea, se titula hasta pH 4, la reacción que se da lugar es esta. Entonces miren que dependiendo del pH hasta el que se haga la valoración, tendremos una estequiometría diferente. Por ejemplo, para esta primera reacción, una mol de ácido clorhídrico reacciona con una mol de carbonato. Mientras que para la reacción hasta pH 4, 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con una mol de carbonato de sodio. Esto cambia radicalmente los cálculos y la estequiometría de la reacción. Ya no es de 1 a 1, sino que es de 1 a 2, de acuerdo pues a esta reacción. Por eso es necesario saber hasta qué pH se hace la valoración. En este curso nosotros no vamos a seguir las reacciones utilizando métodos instrumentales, sino que lo vamos a hacer usando métodos visuales. Y yo pues la clase pasada les di pues como unas finalidades de cuáles son los indicadores visuales que normalmente se usan, ¿no? Y recuerden que para las titulaciones ácido-base se utilizan sustancias que son ácidos o bases, cuyas estructuras cambian dependiendo del pH. Entonces, en cuanto a qué indicador usar, lo primero que debemos hacer es conocer el punto de equivalencia, y eso es precisamente lo que yo acabo de escribir acá. Esto, decir que esta reacción ocurre a pH Profe, 12. qué pena. Sí, sí. Usted está presentando la pantalla, es que se me fue el internet y ahora tengo pues tengo Sí, sí, la pantalla se está presentando. Incluso usted puede ver aquí dentro de donde está personas, yo estoy repetido 2 veces, una de esas es la pantalla. Ah, vale, profe, gracias. Entonces usted le da clic ahí y ya pues abre la pantalla. Bueno, entonces esto se llama el punto de equivalencia. Recuerden que el punto de equivalencia es un valor teórico. Este es el punto de equivalencia de la reacción, ¿cierto? Entonces, dependiendo de qué reacción yo quiera verificar, pues yo selecciono el punto de equivalencia, que puede ser 4 o puede ser 8. En cuanto a qué usar para ese punto de equivalencia, yo tengo que usar un indicador cuyo punto final esté aproximadamente cercano al punto de equivalencia. Y este siempre será el criterio para hacer la selección del indicador, para seleccionarlo. Necesitamos encontrar un indicador para cada una de las reacciones. Entonces, por eso, si yo, por ejemplo, quiero seguir la reacción hasta pH 8, tengo que ir a mirar qué indicador cambia a pH alrededor de 8. O si quiero monitorear la reacción hasta pH 4, tengo que ir y buscar un indicador que esté alrededor de eso. A ver, tablas de indicadores ácido-base. Voy a ver si hay una tabla de indicadores ácido-base por acá. ¿Sí? Aquí de pronto hay una, cualquiera de estas. Tenemos que el físico loco nos dé una buena... Listo, aquí está. Entonces voy a ir allá. Aquí hay una tabla de indicadores. Entonces, aquí está el rango alrededor del que mira, pues hay algunas tablas un poco más completas que dicen exactamente a qué pH cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a buscar una reacción para monitorear esta reacción, o sea, pH 8,
Tenemos que ir a la tablita de indicadores y buscar una que cambie alrededor de ese, ¿no? Entonces, esta no sirve, esta no sirve, este sí. Y aquí está, ¿no? La fenolftaleína. Entonces, la fenolftaleína, por ejemplo, nos serviría, ¿no? Si seguimos por acá, también esta nos serviría, por ejemplo, la timoftaleína. Otro que cambia alrededor de 8. Esto ya está muy encima. Bueno, en general, o tal vez este también, el rojo de cresol, ¿cierto? Bueno, entonces entre la fenolftaleína y la timoftaleína, que están acá, pues la que está más cercana es la fenolftaleína. Miren que el cambio está alrededor de 8,2 y además es pues la que se usa más debido al cambio tan neto de color, porque el medio ácido es incoloro, o sea, por debajo de 8,2 y por encima pues tiene un color violeta. Entonces, para este punto de equivalencia, el indicador que usaríamos para esta reacción sería la fenolftaleína. Es decir, que si usamos fenolftaleína en la valoración como indicador de carbonato de sodio con ácido clorhídrico, pues la reacción que ocurre es esta y la estequiometría es 1:1. Ahora, si fuésemos a usar la reacción esta hasta pH 4, entonces vamos otra vez a la tabla. Tenemos que mirar uno alrededor de 4, está por ejemplo esto, azul de bromofenol. A ver, otro alrededor de 4 está este, que es el naranja de metilo. Otro por ahí está, este rango está muy amplio. Este, por ejemplo, la eosina, ¿cierto? Estos serían los indicadores. De los que hay ahí, el que realmente se va a usar es el naranja de metilo. Entonces, si ustedes miran, el naranja de metilo, naranja de metilo acá, entre 3,1 y 4,4 es el cambio. Su cambio es entre rojo y púrpura. Entonces, si yo quiero monitorear la reacción en la que el ácido clorhídrico reacciona completamente hasta ácido carbónico, entonces el indicador que voy a usar es naranja de metilo. Por lo tanto, el indicador me determina cuál de las dos reacciones es la que está verificándose. ¿Recuerdan en la guía decía cuál de los dos se va a usar? ¿Se va a usar para esa parte el naranja de metilo o la fenolftaleína? Incluso en las preguntas decía, ¿por qué se usa este y no este? Profe, pues se usará fenolftaleína en la primera etapa para identificar pues el bicarbonato. Y naranja de metilo sería para identificar entonces ya el carbonato. Estamos valorando el ácido apenas. O sea, lo que estamos haciendo es ver cómo titular el ácido clorhídrico para determinar su concentración. Ya. Todavía no estamos en lo de las mezclas. Listo. Entonces, en ese caso, la guía plantea que se haga en presencia de naranja de metilo. Entonces, como se va a hacer en presencia de naranja de metilo, pues la reacción que nosotros vamos a usar, tanto para los cálculos como para el punto final, es esta. Entonces, esta es la reacción. Entonces, miren que el proceso de selección de la reacción implica no solo conocer qué tipo de reacción se verifica, sino qué indicador se va a usar. El indicador me determina cuál reacción. Entonces, en esta reacción, observen que el carbonato se neutraliza completamente. Entonces, al naranja de metilo también se conoce como neutralización completa. Y pues esa denominación se origina en el hecho de que todas las moles de carbonato pasan hasta recibir la máxima cantidad de protones que es capaz de aceptar. El carbonato en este caso está aceptando 2 protones. Entonces, al aceptar los 2 protones, se convierte en ácido carbónico. ¿Sí? Veremos pues un poco más en detalle que esto significa que para el carbonato el número de equivalentes por mol sería 2, porque está pasando sus 2 protones, los está aceptando, o los 2 sodios los está cediendo, así es la forma de verlo. Entonces, ahora, ¿cómo calcular la concentración del ácido clorhídrico? Supongamos que en la valoración, ¿sí? El volumen de ácido clorhídrico gastado fue de 5 mililitros. Vamos a poner un valor, pues, no como tan cerrado. Supongamos que en la valoración se gastaron 5,3 mililitros y que la masa
de carbonato de sodio que se usó fue de 45,3 miligramos. Y que esto se hizo en presencia del indicador naranja de metilo. Esto sería suficiente para calcular la concentración exacta del ácido clorhídrico. Entonces, ¿por qué es necesario conocer el indicador? Lo acabo de decir, ¿por qué? ¿Será lo mismo si utilizo fenolftaleína? ¿Qué es diferente entre la El fenolftaleína y la pH. El pH es diferente y entonces la reacción también es diferente. Entonces, inmediatamente cuando ustedes vean que se usó naranja de metilo, se les tiene que venir a la mente esto, que el bicarbonato, perdón, que el carbonato está pasando hasta ácido carbónico. Esto es lo que automáticamente debemos pensar, porque sabemos que a pH 4, que es el punto final del naranja de metilo, el carbonato se neutraliza completamente. Y eso es clave en la estequiometría de la reacción. Bueno, entonces, con base en el indicador sabemos qué reacción sucedió. Y con esa reacción ya podemos hacer el cálculo, ¿no? Entonces, vamos a eso, ¿no? Vamos a calcular la concentración del carbonato. Entonces, miren, tenemos, perdón, del ácido clorhídrico, que son 45,3 miligramos de carbonato de sodio. La reacción realmente es la que está arriba, pues yo la voy a escribir completa para mayor comprensión de la estequiometría. Carbonato reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico y produce ácido carbónico y cloro de sodio. Entonces esa es la reacción. Entonces el hecho de haber invertido las primeras semanas en repasar los cálculos con ecuaciones y el examen de la semana pasada, del cual hablaremos mañana, es pues para llegar a este punto, poder usar esos datos para calcular la concentración de las muestras y de los patrones, ¿no? Bueno, entonces voy a bajar esto un poquito acá para que arranquemos. Primero es convertir la masa a moles, ¿no? Entonces necesitamos la masa molar del carbonato de sodio, ¿no? Que son 106 gramos por cada mol de carbonato de sodio. Bien, ahora usamos la estequiometría de la reacción. De acuerdo a la reacción, una mol de carbonato de sodio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. Y hasta este punto ya calcularía cuántas moles de ácido clorhídrico fueron necesarias para neutralizar los 45,3 miligramos de carbonato de sodio. ¿Eso cuánto les da? Estos cálculos son los que ustedes tienen que hacer esta tarde. Yo les voy a dar valores de masas, volúmenes y todo eso, y ustedes tienen que calcular estas concentraciones. O sea, esto mismo lo tienen que repetir ustedes esta tarde. Entonces, por eso es necesario que quede muy claro en este momento. Profe, Sí. ¿esas moles son las moles necesarias para qué? Esas son las moles necesarias para reaccionar con los 45,3 miligramos. Es decir, si de este, que es el carbonato de sodio, habían 45,3 miligramos, yo quiero saber de estas cuántas reaccionaron. Y esas moles deben estar presentes en los 5,3 mililitros. Y eso nos va a permitir calcular la concentración. Pues 0,85. 0,85. ¿Qué unidades? Mol. Miren bien las unidades que hay ahí. Yo las voy a cancelar, las que se cancelen, ¿no? Es mínimo. Milimol. HCl. Gramos con gramos se van acá, moles y moles. Milimol. Entonces Milimoles, quedan profe. milimoles. Son milimoles de ácido clorhídrico. ¿Sí? Si quieren pasarlo de una vez que miligramos a gramos, se están dando vueltas porque miren lo que va a pasar. Esas moles de ácido, que son 0,85 milimoles, o sea, 0,85 por 10 a la menos 3, están contenidos en el volumen de ácido. O sea, yo quiero, pues, por un momento ubicarlos en lo que sucede en el mundo real. En el mundo real sucede esto. Esto va en un matraz. Se agrega un poquito de agua, ¿no? La masa de carbonato de sodio. Se disuelve, se pesa en la balanza. Puede ser que directamente en un matraz pequeñito, una hornilla de 100 mililitros, se coloca sobre la balanza, se agregan desde el frasquito de reacción los gramos de carbonato de sodio, se agrega un poco más de agua para disolver y para que haya espacio para homogeneizar la reacción. No importa cuánta agua, ¿no? Porque es que realmente
lo que va a reaccionar es toda la masa de carbonato. O sea que yo puedo tomar esa masa, agregar un poco de agua con una probeta, pipeta, o si quieren, ni siquiera medirla, solamente ir allá en el meyer y agregarle un poquito hasta que el volumen total sea, no sé, unos 20, 25 mililitros. La cantidad de agua que se adicione no importa porque el agua no reacciona, lo que reacciona es toda esta masa que ya está ahí. Y yo espero pues ir, algunos van a tener problemas al comienzo en entender que la cantidad de agua que adiciona en este punto no es importante, a menos que se vaya a hacer una dilución. Y con las diluciones pues también vamos a lidiar en el momento que sea necesario. Después de que ya se haya disuelto en agua, se agrega la naranja de metilo, el indicador. Y desde la bureta, que ya ha sido llenada, enrasada con el ácido clorhídrico, se comienza a adicionar el ácido clorhídrico. Entonces, este volumen de 5.3 es el volumen cuando ustedes ven que el cambio en el naranja de metilo se presenta. Entonces, el naranja de metilo es como, a ver, vamos otra vez a la página de esta, ¿no? Entonces nos dice que el naranja de metilo es con color rojo por debajo de este pH y por encima es amarillo. O sea que inicialmente es como un amarillo así y después va a quedar como un rojo, no realmente así. Este rojo no es tan rojo, es un rojo como más como naranja, más como este. Entonces, cuando ya ustedes perciben que el cambio del color se presentó, pues se para, ¿no? Y este es el volumen que se registró en la bureta, ¿no? Esto está en la bureta. Bueno, eso pues para ubicarnos lo que sucede experimentalmente. Entonces, estas moles que acabamos de calcular están contenidas en el volumen gastado. Por lo tanto, la concentración sería 0.85 milimoles dividido el volumen, que son 5,3 mililitros. Y aquí es donde esa unidad o ese prefijo se cancela. Entonces miren que si ustedes hubiesen pasado estos gramos de estos miligramos a gramos, esto nos hubiera dado en moles, ¿no? Y luego habrían tenido que cambiar estos mililitros a litros y dividir uno sobre el otro, ¿no? O sea, estarían haciendo esto como 2 veces sin necesidad. Mientras que si trabajamos en las milimoles, luego dividimos en volumen en mililitros y miren que como la M es simplemente un símbolo de un número, se puede operar algebraicamente y se cancela, ¿no? Entonces, lo que les dé esto será la concentración del ácido clorhídrico. 0,16, profe. Bueno, entonces, y pues serían moles por litro, o lo mismo, equivalentes por litro, porque recuerden que el número de equivalentes por mol del ácido clorhídrico es 1, ¿no? Entonces son equivalentes. Bueno, entonces yo pues a estos volúmenes los acabo pues de inventar ahí rápidamente, pero se supone que era error de 0.1, ¿no? Dio 0.16, o sea, mucho más concentrado. No es muy común. Normalmente se prepara 0.1 y cuando va y se titula da un poquito por debajo, no por encima. No es muy común que esto pase, a menos que uno mida el volumen de una forma demasiado descuidada. Bueno, lo que importa es saber exactamente la concentración. Entonces, miren cómo se calcula la normalidad del ácido clorhídrico. Se toma la masa de carbonato, se convierte a moles, y usando la estequiometría de la reacción, calculamos las moles de ácido clorhídrico. Y luego, dividiendo entre el volumen que se gastó, tenemos la concentración. Y eso será algo que ustedes van a tener que hacer. Entonces, miren bien eso y me dicen qué preguntas o dudas les surgen antes de que continúe. Profe, ahí lo realmente más complicado viene siendo pues la parte experimental del viraje, ¿cierto? Sí, lo del viraje, cuando ustedes van al laboratorio. Esta práctica, de hecho, es una de las 5 que se seleccionó para hacer. O sea que esta sería la práctica con la que arrancaríamos hasta ahora, el 13 de octubre, que es martes. Esta sería la práctica que se haría. Y sí, pues ahí hay que mirar, pues, incluso una forma que se sugiere, pues, de hacerlo es que se tomen 3 porciones de esta de carbonato, ¿cierto? 3 porciones. Se agregue el agua y el indicador. Y se tome una para titular y a un lado de la bureta donde están titulando se deje la otra para que todo el tiempo se estén comparando visualmente. Entonces se agrega el Eso era ácido. lo que decía la guía. Sí, entonces eso es lo que se hace, ¿sí? Tener ese como referencia. Cuando ya vean que hay un cambio que ya no es el amarillito, sino que comenzó a tener rojo, ahí es. Y se para. Entonces sí, esperemos que si es posible puedes hacer la práctica, pues tener la habilidad y la destreza pues de identificar el cambio de color de este indicador que no es tan neto como el de la pantalla. Bien, ahora sí vámonos a el procedimiento. Profe, una Entonces, pregunta. sí, ¿Usted ahora va a subir este documento al... sí.
Este documento yo lo subo apenas termine la clase para que lo tengan como referencia para el taller de la tarde. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, entonces ahora sí vámonos con el método conocido como Warder. Este método Warder es aplicado a mezclas o componentes puros, los que les hablé ahora. Entonces, ¿en qué consiste el método Warder? Incluso se puede aplicar de varias formas, pero digamos que el método más común es este. Entonces, primero, una muestra se titula en presencia de la fenolftaleína. Hay pues un término que tenemos que tratar de erradicar, y es decir, se tituló con fenolftaleína. No se titula con fenolftaleína, se titula en presencia de fenolftaleína con ácido clorhídrico. ¿Sí? Cuando dice con es lo que se usa para la reacción, ¿no? En presencia de fenolftaleína significa que la fenolftaleína está ahí para mostrarnos el punto final de la reacción, pero no es que se titule con fenolftaleína. Para mayor simplicidad vamos a simbolizar fenolftaleína así, con FF. FF significa en presencia de fenolftaleína. ¿Está bien? Entonces, la muestra, supongamos que tiene un pH, no sé, un pH inicial. ¿Sí? Se adiciona ácido clorhídrico en presencia de fenolftaleína hasta el cambio de color. ¿Sí? O sea, hasta un pH de alrededor de 8. ¿Sí? Ese es el primer paso. Se mide la muestra. ¿Sí? Una muestra, una alícuota, recuerden que una alícuota es una porción de muestra, que puede ser volumen o puede ser masa, en nuestro caso va a ser volumen. Se mide un volumen de muestra, se agrega más agua, recuerden, no importa cuánta agua, el agua es simplemente para proporcionar suficiente espacio para mezclar. Lo que importa es medir exactamente esta alícuota, por eso esa alícuota se mide con una pipeta volumétrica. Bueno, después de que se titula en presencia del indicador fenolftaleína con el ácido, este es el primer paso. El segundo paso, y la razón de que se use la fenolftaleína es porque recuerden que la fenolftaleína puede ser inicialmente violeta y al final es incolora. O sea que cuando la reacción termina en presencia de fenolftaleína, la solución no tiene ningún color. Entonces el siguiente paso es añadir naranja de metilo. Es decir, no es que yo vaya y mida otra muestra, sino que la misma solución que titulé en presencia de fenolftaleína, lo único que hago simplemente es agregar naranja de metilo, que vamos a representar con naranja de metilo, CNM. ¿Sí? Significa que ahora el pH cuando se adiciona el naranja de metilo es 8 y se agrega ácido clorhídrico en presencia de naranja de metilo hasta que el pH es 4. ¿Sí? Ese es el método. Primero, se mide la muestra, se agrega agua y fenolftaleína, se titula agregando desde la bureta ácido clorhídrico hasta que la solución cambie a incolora. Ahí se para y se registra el volumen. Aquí es necesario registrar el volumen. Este volumen lo vamos a llamar volumen FF. Significa el volumen, o sea, ¿cuál es el significado de esto? Es el volumen de ácido clorhídrico en presencia de fenolftaleína. Este es digamos, el significado de ese BFF. No es que sea volumen del indicador, no, es volumen de ácido en presencia de ese indicador. Se anota el volumen hasta ahí, hasta esa titulación. Luego, cuando se agrega el naranja de metilo, vuelve a contarse en cero el volumen. Es decir, lo único que uno haría sería ir y mirar el volumen que llevó y luego cuando termine la titulación a pH 4 ver en cuánto cambió el volumen. O pues lo menos práctico sería volver a enrasar la bureta. Pero digamos que conceptualmente es más sencillo entender que en la segunda parte es un volumen contado otra vez desde cero, ¿cierto? No necesariamente enrasando la bureta, sino que, por ejemplo, si en la primera parte me gasté 10 mililitros, pues mi bureta va a estar en 10.
le agrego el naranja de metilo a la solución y continúo. Y si me gasté 15 en total, el segundo volumen será 5. ¿Sí, sí está claro eso? No es el volumen desde el comienzo. Y ese volumen lo vamos a llamar volumen en presencia de naranja de metilo, que es nuevamente, no es del valor, no es del indicador, es volumen de ácido clorhídrico gastado en presencia del naranja de metilo como indicador. ¿Okay? ¿Se suman entonces o qué? ¿Cómo así? ¿Es un qué? O Perdón, me sea repite que que... se Sí. estarían sumando los volúmenes, lo que No, dijo los de volúmenes son 10. independientes. A ver, yo voy a Sí, suponer esto. Supongamos que la bureta inicialmente estaba enrasada en 0, ¿cierto? Digamos que esta es la bureta. Supongan que esto es una bureta, ¿no? La bureta estaba en 0. Ahora, yo comencé a titular, entonces la bureta comienza a desocuparse y paro acá. El volumen desde aquí hasta acá, yo lo llamo volumen en presencia de fenolftaleína. ¿Sí? Ahora, continúo titulando en presencia del otro indicador y digamos que el ácido quedó acá. El volumen en presencia de naranja de metilo es contado desde aquí hasta acá únicamente. Ninguno de los dos es la suma. O sea, el volumen en presencia de fenolftaleína es desde que se inició hasta donde paramos la adición de ácido. Y el otro volumen se cuenta desde ahí hasta donde quede nuevamente el ácido. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí, sí está claro? sí, profe. Etapa 1 y etapa 2. En algunos ejercicios les dicen, por ejemplo, el volumen total gastado fue tal, ¿cierto? Ahí sí es el volumen desde el comienzo, pero no. Para el caso de lo que vamos a hacer esta tarde, el volumen que yo les dé de naranja de metilo implica que fue el volumen gastado después de la fenolftaleína sin incluirla, sin incluir el volumen de ácido gastado en presencia de fenolftaleína. Bueno, entonces, con base en esos volúmenes es que vamos a tener que decidir cuál de las 5 posibilidades es de la que se trata nuestra muestra. Es decir, si la muestra tiene solo carbonatos, si tiene solo bicarbonatos, si tiene solo hidróxidos o si son las dos mezclas compatibles de las que les hablaba. Entonces, vamos a analizar los casos. Primer caso. ¿Qué sucede si nuestra muestra contiene únicamente hidróxido? Y pues específicamente vamos a decir, bueno, en general vamos a decir que hidróxido, no de ningún contraión. Supongamos que la muestra contiene únicamente hidróxido. Entonces, en presencia de fenolftaleína, la reacción que ocurre es la neutralización del OH con el H+ para producir agua. ¿Sí? Entonces, en ese caso, recuerden que el punto final de esta reacción es un ácido fuerte y una base fuerte. El pH es de pH 7 cuando ocurre esa neutralización. Pero resulta que este es el punto de equivalencia. Pero el punto final de la fenolftaleína, o sea, es el de la fenolftaleína, recuerden que es como de 8,3 o algo así. La cercanía entre estos dos parece ser lejana, o sea, no parece que realmente fueran muy cercanos. La razón para usar la fenolftaleína es porque en una curva de titulación potenciométrica de un ácido fuerte con una base fuerte ocurre esto. Viene aquí, el pH cambia aquí y luego hace esto y hace esto, ¿no? Si lo recuerdan, ¿no? Y esto ocurre exactamente a pH 7. Y este es el volumen gastado, ¿no? De ácido. Pero resulta que 8,3 sigue estando en esta zona vertical. Entonces, en cuanto a volumen, la diferencia entre pH 8,3 y 7 para un ácido fuerte y una base fuerte es despreciable. Entonces, por eso, si yo llevo hasta 8 o llevo hasta 7, la cantidad de ácido necesario para esa transición final a 7 o entre 8,3 y 7 es tan pequeña que es una fracción de una gota. Ni siquiera es mayor al error que se puede cometer en la titulación. Entonces, por esa razón es que también se usa fenolftaleína, aunque el pH en el punto de equivalencia no sea 8,3 sino 7. Bien, entonces, en la primera parte, en presencia de fenolftaleína, ocurre esa reacción. El OH reacciona con el ácido, o sea que si estamos hablando de las especies, la reacción sería NaOH, lo vamos a representar como una sal de sodio, más ácido clorhídrico produciendo agua, más NaCl. Esta sería la reacción para la estequiometría. ¿Cómo calcular la concentración de la base, o sea, del OH? Pues se calcula a partir de esa reacción.
los volúmenes o la cantidad de ácido usada, pues la podemos convertir en moles. Entonces, por ejemplo, digamos el cálculo. Bueno, vamos a primero a ver el caso y ahorita les muestro cómo hacer los cálculos. Ahora, se supone que ustedes no saben que en esa muestra solamente hay hidróxidos. Ustedes no van a saber, yo no les voy a decir, en esa muestra solo hidróxidos. Entonces, sin importar cuál de los 5 casos sea el de su muestra, el procedimiento hay que aplicarlo exactamente igual. Es decir, agregar fenolftaleína, titular con el ácido clorhídrico, anotar el volumen. Luego agregar el naranja de metilo, titular con el ácido y anotar el volumen. Entonces, si nosotros, como no sabemos, no sabríamos que hay esa muestra, cuando hagamos la adición del naranja de metilo y se continúe la valoración, lo único, o sea, no hay reacción. Pero ¿cómo es que me doy cuenta que no hay reacción? Porque pues no veo ni que no haya desprendimiento de burbujas o precipitados o cosas como esas que son indicios de reacciones. La forma de verificar que no hay reacción es que el ácido clorhídrico hace una disminución muy rápida del pH, porque es que no hay nada que reaccione con él. Es decir, lo único que quedó como producto de la primera reacción fue agua y cloro de sodio, y el cloro de sodio es una sal neutra. El cloro de sodio no va a reaccionar con el ácido que se esté adicionando. Entonces, lo que va a pasar es que el volumen en presencia naranja de metilo, es decir, el necesario para llevarlo de pH 8 a llevarlo a pH 4, es casi cero. Con una gota más que se adicione, de una vez el pH baja a 4. Entonces, ese será el indicativo de que en la muestra solamente hay hidróxidos. Si se gasta un volumen de fenolftaleína, es decir, es diferente de 0, y el volumen en presencia de naranja de metilo es aproximadamente 0, si se cumple esta condición, ¿cuál es la conclusión? Que solamente hay hidróxidos solos. ¿Sí? Porque no hay forma, pues, de que haya algo que después de la primera neutralización haga que el cambio de pH sea suave y que se gaste ácido. Mejor dicho, no hay nada gastando ácido para ese cambio. Si es claro ese primer caso. Si en presencia de fenolftaleína, si se gasta algo y en presencia de naranja de metilo el volumen es muy pequeño, casi cero, significa que solamente hay hidróxidos. Casi cero, pues podemos decir que es alrededor de, no sé, más pequeño que 0.1 mililitros. Depende pues de la concentración del ácido, pero si el volumen que se gasta, no sé, 2 gotas, 3 gotas, es porque se puede considerar que ese segundo volumen es casi cero. ¿Qué tal este primer caso? ¿Sí quedó claro qué sucede cuando hay solamente hidróxidos? Profe. En el Listo. si se gasta Sí. un volumen de fenolftaleína y se gasta muy poco de naranja de metilo, quiere decir que, ¿qué? Sí, Que hay sí. NaOH. Solamente hay hidróxidos, solo hidróxidos. Ok. ¿Sí? No hay ninguna otra especie, solo hidróxidos. Bien, ¿y cómo calcular la cantidad de hidróxido? Pues a partir del volumen de ácido, supongamos. A ver, un ejemplo rápido. Supongamos que el volumen de muestra fue de 10 mililitros y que el volumen de ácido gastado en presencia de fenolftaleína fue, no sé, 5,8 mililitros, que la concentración o la molaridad del ácido clorhídrico nos dio la anterior, ¿no? 0,16 normal. Y que el volumen en presencia de naranja de metilo nos dio 0,05, una gota. Entonces, cuando tengamos ese resultado, la conclusión debe ser que solamente hay hidróxidos en la muestra y podemos calcular el porcentaje de hidróxido o, sí, el porcentaje, por ejemplo, masa volumen o los gramos por mililitro, depende de las unidades. Déjenme yo corrijo esto de mostrar solamente una página para que podamos hacer la anterior. Bueno, entonces, si este es el caso, que se midió un volumen de muestra de 10 mililitros y se agregó fenolftaleína y luego titulando con el ácido se gastaron 5,8 y luego, después de adicionar el naranja de metilo, se gastaron 0,05 de un ácido 0,16. La conclusión de una vez es que solo hay OHs en la muestra.
y vamos a calcular el porcentaje. Entonces la reacción que se usa es NaOH, si vamos a expresarlo como una sal de sodio, NaCl más agua. Entonces, de este que tenemos, que se gastaron 5,8 mililitros de solución 0,16 molar, o normal, bueno, es lo mismo, ¿no? Y que el volumen de muestra fue de 10 mililitros. Es todo lo que necesitamos. Entonces, simplemente tenemos 0,16 moles por litro, ¿cierto? Multiplicamos por 5,8 mililitros. Eso nos da milimoles de ácido clorhídrico, ¿cierto? Y usando la estequiometría de la reacción, tenemos que 1 mol de ácido clorhídrico reacciona con 1 mol de hidróxido de sodio. Y ahí ya tendríamos las moles. Si queremos expresar esto, por ejemplo, en porcentaje masa-volumen, entonces, ¿cómo lo haríamos? Aquí necesitamos la masa molar del hidróxido de sodio, que son 40 gramos de NaOH por 1 mol de NaOH. Y aquí tendríamos los gramos. ¿Cuántos gramos son esos? Realmente miligramos, si se dan cuenta, pues al seguir las unidades. ¿Cuánto va eso? 37,12. 37,12 miligramos, ¿no? De hidróxido de sodio. Ujú. A ver, si vamos a expresar eso en gramos por litro, pues sería simplemente, a ver, en gramos por litro, sería simplemente dividir los 37,12 miligramos de hidróxido de sodio entre el volumen de muestra, que fueron 10 mililitros, ¿no? Entonces esos 10 mililitros se cancelan, ¿no? Y eso nos da 3,712 gramos por litro. ¿Sí? Ahora, si lo vamos a expresar, por ejemplo, en porcentaje masa a volumen. Entonces, el porcentaje de masa a volumen normalmente son gramos sobre 100 mililitros. Entonces, lo mejor sí sería pasar esos 37,12 miligramos, los pasamos a gramos, ¿no? Que son 0,03712 gramos, ¿no? Dividiendo por 1000. Y sería 0,03712 gramos sobre el volumen de muestra, que fueron 10 mililitros, y esto se multiplica por 100. Y lo que nos dé eso, a ver, esto sería multiplicar finalmente por 10, o sea, 0,3712 gramos sobre 100 mililitros. Entonces, esta sería la concentración en gramos por litro y esta la concentración en gramos sobre 100 mililitros. Si quisiéramos ponerlo en miligramos por litro, partes por millón, pues arriba ya está en gramos por litro, ¿no? Entonces, en miligramos por litro sería tomar este 3,712 gramos por litro y decir que 1 gramo tiene 1000 gramos, pero 1000 miligramos. Y esto sería 3712 miligramos por litro. Y ahí pues hay 3 formas diferentes de expresar esa concentración. Entonces, básicamente es multiplicar la concentración del ácido por el volumen gastado, usar la estequiometría y luego la masa molar de la especie en la que queremos expresar el resultado. Y al dividirlo por la cantidad de muestra en volumen, pues podemos expresarlo de 3 formas diferentes. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Si digamos en un ejercicio nos da solamente un volumen de un indicador y el otro no, como para nosotros entrar a comparar, nosotros cómo haríamos para hallar ese volumen. No es posible porque ¿No? no es posible porque el método de Warder es este. Titular en presencia de un indicador, cuando se ponga incoloro, se adiciona otro indicador y se titula. Sin esos 2 volúmenes no es posible hacer todas las relaciones. Los 2 volúmenes son necesarios. ¿Listo? Bueno, vamos al segundo caso. Vamos a suponer que en la muestra únicamente
solo hay bicarbonatos. Entonces, los bicarbonatos solos únicamente están presentes en un pH menor a 8. Entonces, con ese indicio, el volumen en presencia de fenolftaleína es aproximadamente 0. Porque es que no hay ninguna especie para llevar. Recuerden que fenolftaleína es desde un pH inicial hasta pH 8. Esto es en presencia de fenolftaleína. Pero si el pH ya está por debajo de 8, pues puede ser que simplemente se agregue el indicador y la solución de una vez se torne incolora. O que se agregue y esté justo en el punto en el que cambia. Un rosado muy, muy, muy pálido. Y con una sola gotica de ácido ya cambia. Si ese es el caso, es porque en la muestra únicamente hay bicarbonatos. Porque los bicarbonatos no existen a un pH mayor a 8. Lo que podría hacer es que si hay una concentración muy elevada de bicarbonatos, pues que el pH esté muy cercano a 8 y que cuando se agregue la fenolftaleína de un color rosado muy, muy pálido, pero con una sola gotica ya cambió. Entonces es como el caso contrario al anterior. Y pues cuando se titula en presencia de naranja de metilo, pues la reacción que va a ocurrir es la reacción de neutralización de el bicarbonato reaccionando con ácido clorhídrico para dar ácido carbónico y, perdón, y ácido clorhídrico y cloro de sodio. Entonces, en resumen, si el volumen en presencia de fenolftaleína es aproximadamente 0 y el volumen en presencia de naranja de metilo no es 0, es diferente de 0, mayor a 0, entonces la conclusión es que en la muestra solo hay bicarbonatos. ¿Y cómo se calcula el bicarbonato? Pues con el volumen de ácido, lo mismo que en lo anterior. Normalidad, molaridad por volumen de ácido me da las moles de ácido. Luego utilizo la estequiometría, luego la masa atómica, la masa molar del bicarbonato de sodio, calculo los gramos de bicarbonato de sodio y luego divido por el volumen de muestra, así calculo la concentración, ya sea porcentaje de masa volumen, en gramos por litro o en porcentaje masa. Bien, ¿qué tal ese segundo caso? Entonces, si el volumen de presencia de naranja de metilo es muy pequeño, despreciable, casi 0, pero si se gasta algo en presencia de naranja de metilo, la conclusión es que en la muestra hay bicarbonatos solamente. Si es el caso contrario, se gasta algo de ácido en presencia de fenolftaleína y luego cuando se agrega el naranja de metilo, la cantidad de ácido necesaria para el cambio de color es despreciable, solamente habrá hidróxido, ¿no? Bueno, nos falta analizar un caso de uno puro, ¿no? 3, supongamos que solo hay carbonatos en la muestra. Si solo hay carbonatos en la muestra, ¿qué sucedería? Bueno, primero, en presencia de fenolftaleína, pues recuerden que los carbonatos son los que se valoran junto con los hidróxidos por encima de pH 8, ¿no? O sea, en presencia de fenolftaleína ocurriría esta reacción. Carbonato de sodio más ácido clorhídrico convirtiéndose en bicarbonato más cloro de sodio. Porque recuerden que esa reacción es la que ocurre hasta pH 8. Todo el carbonato pasaría a bicarbonato. O sea que sí, se gasta ácido en presencia de fenolftaleína. Seguidamente se adiciona el naranja de metilo y se continúa titulando. La pregunta es, ¿habrá algo para titular? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué se titulará? El bicarbonato para que Producido. termine de producir carbonato, no. Sí, o sea, lo que reacciona en la segunda parte es todo este bicarbonato que se produce, ahora reacciona con el ácido que se está adicionando hasta que se convierte en, bueno, cloruro de sodio más y a carbonato, ácido carbónico, ¿sí? Entonces, si por ejemplo acá hubiesen, vamos a ponerle números, si aquí hubiesen 5 moles de esto,
¿Cuántos moles de bicarbonato se producen en la primera? La reacción ya está balanceada, la ecuación. ¿Cuántos moles de bicarbonato se producen de esta reacción? Si hay 5 moles, se Las producen 5. mismas, 5, ¿no? ¿Cuántas moles de ácido se gastan en esta? las mismas. 5, ¿cierto? Es decir, que para esta reacción arrancamos con 5 moles de bicarbonato, ¿no? Porque todas las producidas en la primera reacción vienen acá, ¿no? ¿Cuántas moles de ácido se van a gastar? Otras 5, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes miran esa relación que acabo de ver, creo que decir esto es bastante obvio. Si el volumen en presencia de fenolftaleína es aproximadamente igual al volumen en presencia de naranja de metilo, debido a que se gasta la misma cantidad de ácido y el ácido de la misma concentración, o sea que finalmente el volumen de ácido gastado acá y el volumen de gastado acá debe ser igual. Si esta es la condición, la conclusión es que solo hay carbonatos en la muestra. ¿Sí? Entonces miren los tres casos que tenemos. Si se gasta en presencia de fenolftaleína, pero muy poco en presencia de naranja de metilo, solamente hay hidróxidos. Si se gasta muy poco en presencia de naranja de metilo, pero algo de ácido en presencia de naranja de metilo, significa que solamente hay bicarbonatos. Ahora, si solo hay carbonatos, el volumen de ácido gastado en cada una de las dos etapas, es decir, en presencia de fenolftaleína y en presencia de naranja de metilo, es exactamente el mismo. Bueno, más o menos, porque puede ser que si en la primera parte me pasé 2 gotas, en la segunda parte esas 2 gotas van a ser menos que necesite de ácido para neutralizar el resto de los bicarbonatos. Entonces son aproximadamente igual, también dentro de un cambio tal vez de 0.1, 0.2 mililitros. Es decir, por ejemplo, si este me gasté 5.8 y este me gasté 5.7, pues listo, solamente hay carbonatos. ¿Con cuál de los dos volúmenes se calcula la cantidad de carbonato? Pues con cualquiera de los dos, o si quieren el promedio. Más correcto sería calcular el promedio y usar una de las reacciones. Es decir, usar que la reacción es 1 a 1. Si se usa, por ejemplo, la suma de los volúmenes, diríamos que 2 moles de carbonato reacciona, perdón, 1 mol de carbonato reacciona con 2 moles de ácido. Pero pues lo más simple es simplemente decir, si se usa el promedio de los dos, pues uso una de las dos reacciones. Es decir, la primera, ¿no? Usaría esta reacción para el cálculo. Es decir, calculo la cantidad de ácido, molaridad por volumen de ácido, ¿no? Y calculo las moles de ácido. Luego digo, una mol de ácido reacciona con una mol de carbonato, calculo las moles de carbonato. Luego con la masa molar de carbonato calculo sus gramos y luego divido por la cantidad de muestra y lo expreso en, puede ser gramos por litro o miligramos por litro o un porcentaje más solo. Entonces, cada uno de esos casos, pues depende de eso, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer como hasta ahora un resumen. Primero, si el volumen en presencia de fenolftaleína es mayor a 0, ¿cierto? Pero el volumen en presencia de naranja de metilo es aproximadamente 0, entonces la conclusión es que hay solamente hidróxidos. 2. Si el volumen en presencia de fenolftaleína es aproximadamente 0, pero el volumen en presencia de naranja de metilo es mayor que 0, hay solamente bicarbonatos. Y 3. Si el volumen en presencia de fenolftaleína es aproximadamente igual al volumen en presencia de naranja de metilo, la conclusión es que en la muestra solamente hay carbonatos. ¿Sí? ¿Cómo van hasta ahí siguiendo lo que les estoy mostrando? Bien, porque la cosa se complica cuando ya son las mezclas. Entonces, pues no sé si podemos dejar ahí y continuar a las 2. O no, es que esta parte sí, yo creo que nos tarda por ahí una media hora. Entonces, yo creo que para que se justifique, más bien terminamos acá y a las 2 les muestro qué pasa con las mezclas y ya pueden realizar el taller. ¿Les parece bien? Sí, profe. O sea que el taller va a ser después de las 2. Sí, o Después sea, de yo la explicación. después de la explicación, yo les pongo los datos, incluso pues ahorita los hago,
y ustedes simplemente deben calcular, primero decidir cuáles especies o especies están presentes, y luego con los volúmenes calcular las concentraciones. En eso consiste el taller. Les voy a poner tres diferentes series de datos para tres situaciones, ya sean mezclas o compuestos puros. Y con base en esto que estamos mirando, ustedes deben decidir las concentraciones. Es abierto hasta las 6, ¿cierto, profe? Sí, sí, va a estar abierto hasta las 6. Ah, bueno. Entonces, yo creo que de 2 a 3 vemos pues lo que es la parte teórica que falta, y ya de 3 en adelante ustedes pueden, si quieren, pueden ser hasta las 7 si necesitan más tiempo. No tengo problema con eso. Listo. Bueno, entonces ahorita nos volvemos a ver a las 2. Recuerden, se conectan a través del link que está ahí cuando están las sesiones prácticas. Listo, profe, gracias. Entonces ahorita otra vez